Aprovechamos la oportunidad antes de comenzar la predicación de hoy para darle la bienvenida a Lisbeth, que hace entrada con su familia, también a Heather, a Desiree, que está con su criatura aquí, haciendo un esfuerzo tremendo por atender a la palabra de Dios. Abramos la palabra de Dios en el Evangelio, o mejor dicho, en el libro de Josué, capítulo 24, del 14 al 28. Por favor, si pudieran bajar un poquito el micrófono porque hay probabilidad de feedback. Gracias. Abramos la palabra de Dios en Josué, capítulo 24, del 14 al 28. Dice así la Escritura: Ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado durante todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Además, Jehová expulsó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque Él es un Dios santo y un Dios celoso que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, Él se volverá contra vosotros. Os hará el mal y os destruirá después que os ha hecho tanto bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirlo. Testigos somos, respondieron ellos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomó una gran piedra y la plantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Después despidió Josué al pueblo, y cada uno volvió a su posesión. Como ustedes pueden notar aquí en esta escritura, Josué era el líder de entonces. Él era el encargado de decirle al pueblo cuál era la voluntad de Dios
Y en este momento Josué estaba pasando por uno de los momentos más difíciles que pueden pasar los seres humanos, por la vejez, pero ya una vejez próxima a la muerte. La muerte era inminente para aquel cuerpo y Josué quería dejar por sentado cuál es la voluntad de Dios o cuál era la voluntad de Dios en ese momento para el pueblo de Israel, conforme a la circunstancia por la cual atravesaba este pueblo. Y Josué insta al pueblo para que quite los dioses ajenos, porque en la ley moral de Dios dice la Escritura que no debemos tener dioses ajenos delante del Dios Todopoderoso. No debemos atribuirle gloria, honra y honor a otra cosa que sustituya el lugar o la posición de Dios en nuestras vidas, porque de lo contrario el Señor se sentirá enojado con nosotros porque no le estamos dando el lugar que solamente Él merece. En el día de hoy quiero titular el sermón de la siguiente manera: compromiso. Compromiso. Compromiso es la convicción interior que nos lleva a cumplir una meta o misión a pesar de las adversidades. Ustedes saben que cuando una persona se siente comprometida, no importa que las circunstancias no le favorezcan, porque esa persona sabe, entiende, o esas personas entienden que básicamente hay un modo de cumplir con la labor que se le ha encomendado o que se les ha encomendado, es acabando la obra, el trabajo con el cual se comprometió. Así que las circunstancias y los obstáculos, aunque se interpongan en el camino, en el curso de la acción humana, la persona que está comprometida dice: no, yo tengo que cumplir con mi palabra, tengo que cumplir con lo que prometí. Así que el compromiso nos lleva a cumplir con una misión determinada, ya sea en la familia, en la iglesia, en la relación conyugal, en el estudio, en el trabajo, en las relaciones sociales, etc. Una persona con un alto sentido de compromiso es una persona que está clara, que sabe lo que tiene que hacer. Es una persona que tiene los objetivos claros, una lista de responsabilidades para cumplir, una propensión a hacer lo contrario sería negligencia, sería incumplimiento, sería infidelidad. Así que el compromiso no se varía por asuntos que tengamos que resolver a última hora o por las circunstancias. El compromiso que tenemos se cumple en la medida en que nosotros seamos personas de convicción. En resumen, el compromiso no es otra cosa que el cumplimiento de las obligaciones diarias. Leeremos algunas declaraciones respecto al compromiso. Dijo Henry Siqueiro: cuando una opinión se respalda con compromiso, se convierte en convicción. Dijo Luis Gabriel Carrillo: el compromiso es una palabra que necesita de mucho valor para ser pronunciada. Dijo Tom Flores: un compromiso total es de suma importancia para alcanzar el máximo rendimiento. Dijo Peter Drucker: a menos que se haga el compromiso, solo hay promesas y esperanzas, pero no hay planes. Dijo Marshall Fishwick: la vida sin compromiso no vale la pena vivir.
Dijo Vincent Lombardi: el compromiso individual hacia un esfuerzo de grupo, eso es lo que hace que un equipo trabaje, una compañía trabaje, una sociedad trabaje y una civilización trabaje. Y dijo también Harvey Fierstein: si te niegas al compromiso, ¿qué puedes hacer tú con tu vida? También George Yarse dice: no puede haber compromiso con los demás si ese compromiso no es primero consigo mismo. Así que esta lista de definiciones acerca de lo que es el compromiso, lo que nos está haciendo valer es que nosotros como seres humanos no podemos prescindir de esa palabra, porque lo que garantiza las cosas que hacemos es precisamente esa convicción interior que nos lleva a cumplir con los compromisos que tenemos, con las responsabilidades que tenemos, ya sea como padres, ya sea como pastores, ya sea como ministros, ya sea como obreros, ya sea como trabajadores en nuestra propia compañía. Tenemos deberes que cumplir y lo que hace la diferencia precisamente es esa palabra compromiso. Compromiso. Se cuenta que una gallina, es una fábula, es una leyenda, para que ustedes entiendan y comprendan, para ilustrar la idea del compromiso. Se cuenta que una gallina muy emprendedora quiso montar un restaurante. Para llevar a cabo su idea necesitaba a un socio. Así que se dirigió hacia el animal que más confianza ella tenía, el cerdito. Hola, cerdito, le dijo la gallina. Quiero abrir un restaurante en la granja y he pensado que tal vez querrías ser mi socio. No sé, respondió el cerdito. ¿Y cuál sería el plato estrella del restaurante? ¿Qué te parece? Huevos con jamón. Respondió la gallina. No, gracias. Creo que tú estarías involucrada, pero yo comprometida. Como ustedes pueden ver aquí, no le gustó al cerdito la propuesta de la gallinita, porque a la gallinita le tocaba poner sus huevos, pero al cerdito le tocaba poner su vida. Esta es una buena ilustración para saber lo que es en sí el compromiso. Es darse por completo a otra persona. No es estar incluido o participar de cierta manera, es dar la vida misma. Eso es compromiso. Es dar tu vida. A muchas madres le ha tocado dar la vida por sus hijos. A muchos padres también. A muchas madres, a muchos esposos le ha dado dar la vida por sus seres queridos, por su esposa. También a los maestros en ocasiones les ha costado dar la vida por sus alumnos. ¿Cuántos maestros, cuando entra una persona matando con una metralleta a todo aquel que encuentra por su paso, cuántas veces los maestros han tenido que dar su propia vida por defender a sus propios alumnos? Ellos han entregado sus vidas precisamente porque tienen un alto sentido de compromiso, un alto sentido de responsabilidad. También los soldados que han dado su vida en el ejército lo han dado por un alto sentido de compromiso, de responsabilidad. Ellos han pactado, ellos se han comprometido a estar allí defendiendo su nación y han expuesto sus propias vidas por proteger los intereses de su propia nación.
No todas las veces el compromiso lleva consigo dar la vida en el orden físico, pero generalmente, básicamente, el compromiso nos lleva a cumplir con nuestras funciones laborales, con nuestra puntualidad en el trabajo, con nuestra constancia en el trabajo, con nuestra diligencia, nuestra responsabilidad de hacer con excelencia lo que hacemos, y también nuestra honestidad. Andar con honestidad, decir la verdad cuando se tenga que decir. Todo esto se resume en lo que es la palabra compromiso. Por eso en el día de hoy queremos hablar acerca del compromiso con Dios y nuestros semejantes, tomando como referencia el pasaje que acabamos de leer en Josué. Josué tenía un alto sentido de compromiso. ¿Y qué cosa es un compromiso? En primer lugar, un compromiso es un convenio, es un contrato entre dos personas o entidades. La fidelidad debe ser implementada por las dos personas que hacen el contrato. En este caso, Dios ha hecho en este pasaje un contrato con el hombre, de ser fiel para con el hombre, de estar allí cuando el hombre lo necesite. Dios ha pactado con la raza humana de bendecirnos, de ayudarnos, de protegernos. Esto es lo que está dentro del paquete de contrato. Así que la fidelidad de Dios es elocuente. La fidelidad de Dios hacia sus siervos es elocuente en las Sagradas Escrituras. Dios ilustra lo que es el compromiso. Él hace que su sol salga sobre buenos y malos, hace que la lluvia caiga sobre justos e injustos, porque Él ha pactado bendecir su creación. Y eso, la infidelidad del hombre no lo ha podido variar, porque Dios es fiel aunque el hombre sea infiel. Él se siente comprometido con lo que ha salido de su boca y Dios lo cumple en su creación. Pero no solamente en su creación, en la vida de todo aquel que le busca y que le ama. Y Él está comprometido con cada uno de nosotros porque somos hechuras de sus manos. Dios fue fiel con Abraham. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, lleno de fuerza, lleno de vitalidad, lleno de esperanza, lleno de confianza, se acomodó a los propósitos y a las intenciones de Dios. Las posibilidades humanas eran escasas para que Abraham se sintiese seguro de sí mismo, porque él tenía que dejar todo lo que él tenía, dejar su casa, su parentela, dejarlo todo para ir a donde Dios le iba a indicar. Él necesitaba fe para hacer eso. Pero Dios en su fidelidad le prometió que iba a hacer de él una gran nación y que le iba a dar un hijo, y ese hijo se convertiría en un patriarca, en alguien que Dios usaría precisamente para traer bendición a toda la raza humana. Toda la descendencia de Abraham es una descendencia que ha llegado también a nosotros por la fe. Dios bendijo a Abraham y Dios le dijo a Abraham que iba a hacer de él una gran nación, y Dios lo cumplió. También Dios le dijo a Moisés que estaría con él. Dios lo escogió y le dijo: ve a Egipto y saca a mi pueblo que está cautivo allí. Y ve en mi nombre, di: yo soy el que soy, me ha enviado. Porque ese fue el nombre, el título que Dios le dio a él, para él presentarse delante del faraón. Ve allí porque yo estaré contigo. Y cuando estuvo frente a Faraón, en realidad se demostró el poder y la gloria de Dios sobre Moisés, porque Dios es fiel a su palabra. Dios fue fiel también con Josué.
Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valientes y que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. En Josué 1:9. Y Jehová estuvo con él. Nunca le faltó a Josué la valentía necesaria, el poder necesario para hacer la voluntad de Dios, porque Dios era con él. Pero ahora, cuando observamos, vemos que Abraham obedeció a Dios. Vemos también que Moisés obedeció a Dios. Y vemos también que Josué con integridad sirvió al Señor hasta la muerte. O sea que Dios fue fiel a su palabra, pero estos hombres fueron fieles a la palabra de Dios y la promesa de Dios se cumplió en sus vidas. Mi hermano, con esto te quiero decir que si Dios es fiel y tú obedeces a Dios, no te faltará su bendición, no te faltará su ayuda, no te faltará su protección, porque lo que ha salido de la boca de Dios, Dios lo cumple, porque Dios es fiel. No solamente entonces un compromiso es un contrato de dos personas o dos entidades que se comprometen. También, en segundo lugar, un compromiso es un contrato que trae consigo demandas. El Señor demandaba un comportamiento del pueblo de Israel singular. El pueblo de Israel tenía que deshacerse de sus dioses. El compromiso trae demandas. Si usted está casado con alguien, usted le exige a ese acompañante, a ese compañero, a ese que se ha comprometido a ser parte de su vida, usted le exige a esa persona que no mire a otra persona, que no se deleite en otra persona que no sea usted. Porque el compromiso trae demandas. Cuando usted y yo nos casamos, contraemos compromisos. Así que aquí vemos establecido lo que es el compromiso. El compromiso demanda responsabilidades. Josué 24 del 14 en adelante dice: ahora pues temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué decidió servir a Jehová. Josué decidió responder a las demandas de Dios. Él quitó los dioses ajenos y le dijo al pueblo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué decidió servir a Jehová con integridad y con verdad, porque esa era la demanda de Dios: servir a Jehová con integridad y verdad. Esto significa sin fingimiento, sin mentir, sin disfraz, sin engaños, sin falsedades, sin hipocresías, porque Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que quiere que seamos nosotros como Él es. Que no se tenga que decir como Dios dijo del pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice una versión: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. En Isaías 29, versículo 13. Una buena oración que tú y yo podemos elevar al Padre es esta, la del Salmo 139, del 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad,
y guíame en el camino eterno. Esta oración la podemos asumir nosotros cuando vemos que estamos siendo inclinados hacia la maldad, hacia el engaño, hacia la falsedad, hacia la hipocresía. Cuando vemos que nuestro corazón se inclina a la avaricia, a la codicia, a la lujuria, es momento para nosotros hacer este tipo de oración. Oh Dios, examina mi corazón, y si ve en él que hay un pensamiento torcido, hay una intención torcida, enderézala en tu nombre. Que mis pensamientos, que mis intenciones sean intenciones que sean provocadas por ti, y que mi carne no tenga acceso alguno a dominar mi mente y mi corazón. El pueblo de Israel tenía que quitar de en medio lo que lo separaba de Dios, los ídolos. La codicia nos separa de Dios. La lujuria nos separa de Dios. La avaricia nos separa de Dios. La fornicación, el adulterio, la inmoralidad sexual nos separa de Dios. La mentira nos separa de Dios. Pero aquí el pueblo de Israel tenía que quitar algo específico: los ídolos. Porque los ídolos se interponían entre Dios y ellos. Un ídolo es todo lo que reemplaza a Dios en el corazón. Es todo aquello que no es Dios y ocupa el primer lugar en nuestros corazones. Puede ser una casa, puede ser un automóvil, puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser la cuenta bancaria, puede ser cualquier cosa que reemplace a Dios en nuestro corazón. Es un ídolo. Y Josué le está diciendo al pueblo: si ustedes quieren servir a Dios en integridad y en verdad, tienen que destruir esos ídolos, porque esos ídolos se interponen entre Dios y ustedes. Y hay cosas que en nosotros se pueden interponer y no podemos tener comunión estrecha con Dios. Por eso dice Pablo en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Josué, antes de morir, ya entrado en años, le pide al pueblo que sirva a Jehová con sinceridad, con integridad y verdad. Pero también le pide al pueblo que quite aquello que les impide tener una estrecha relación con Dios. Mi hermano, si en estos momentos el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado y te está convenciendo por la palabra que hay cosas en tu vida que están impidiendo que Dios te bendiga abundantemente, te pido en el nombre de Dios y en su Espíritu Santo que quite eso que se está interponiendo entre Dios y tú, y que digan las palabras de Josué: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dilo de todo corazón, porque no hay mayor bendición que servir a Dios. Porque Dios no quiere nuestro mal, Dios quiere nuestro bien. Aquí no hay un mero compromiso, sino un compromiso total de servir a Dios de todo corazón. Nosotros servimos a Dios por lo que Él es y por lo que Él representa para nosotros, para los seres humanos. Es un negocio redondo servir a aquel de quien son dueñas o a quien pertenecen todas las cosas. Dios es el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo. La Escritura dice que esta tierra, el cielo y todos los habitantes pertenecen a Dios. Es negocio entonces servir a aquel que nos bendice, es negocio comprometernos con aquel que se ha comprometido con nosotros en bendecirnos. Así que el compromiso va a entrañar demandas. Dios demanda de nosotros integridad y verdad, y que quitemos todo lo que nos impide relacionarnos con Él. En tercer lugar, un compromiso es un contrato que trae consigo bendiciones. Es decir, que cuando
Dios nos llama al compromiso, no es para destruir nuestra posibilidad de ser felices, es para que lo seamos en verdad. No es para hacernos la vida un suplicio, no es para hacernos la vida una desgracia, porque lo que Dios quiere en verdad es bendecir nuestras vidas. Dios nos llama a un compromiso con Él porque Él quiere bendecir nuestras vidas. Mira lo que dice, lo que el mismo pueblo de Dios testifica acerca de las bendiciones de Dios. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado durante todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Además, Jehová expulsó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Qué bueno sería que tú y yo digamos lo mismo. Nosotros también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Y reconozcamos la vida que Él nos da. Reconozcamos los hijos que Él nos da. Reconozcamos todas las bendiciones, también como el pueblo de Israel que Él nos da. Dios le prometió a los israelitas darles toda la tierra que pisaran sus pies. Qué Dios tan maravilloso y bondadoso. Dios prometió a los israelitas bendecir sus crías, sus frutos, los frutos de la tierra. Dios ya había mostrado la fidelidad hacia el pueblo de Israel. Sus zapatos no se envejecieron, sus ropas no se rompieron, sus sandalias se conservaron hasta el final. Cuando el pueblo de Israel tenía hambre, Dios los alimentaba. Cuando tenían sed, Dios les daba que beber. En todo momento ellos vieron la gloria de Dios. En medio del desierto, Dios los cuidaba de las serpientes venenosas. Dios permitía que una nube durante el día los cubriera para que el sol no les fatigara. Dios permitía una torre de fuego durante la noche para que sus cuerpos se mantuvieran calientes y no perecieran en el desierto. Dios mostró su fidelidad hacia el pueblo de Israel. Y Dios también nos ha mostrado su fidelidad. ¿Por qué no serle fiel a Él si estamos repletos de bendiciones y de gracia y de misericordia, de la misericordia de Dios? Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Pero aún en el castigo de Dios, el pueblo de Israel vio la mano de Dios, porque Dios al que ama castiga. Dios le dio lecciones al pueblo de que en verdad Él los amaba, porque Dios quería corregir las deficiencias que había en la vida de ellos. De igual manera, Dios quiere corregir nuestras propias deficiencias. A veces Dios no permite cosas en nuestras vidas porque Dios está usando esas circunstancias, esos momentos para transformar nuestras vidas, para quitar nuestro orgullo, para quitar nuestra vanidad, para quitar nuestra soberbia, para hacernos más humildes y sencillos. Así que cualquier circunstancia que Dios permita en nuestras vidas, aun cuando sean circunstancias que nos van a disciplinar, son bendiciones para nosotros. Dice la palabra en Hebreos 12 del 5 al 11: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible a todos aquellos que han sido ejercitados. Como hemos dicho en otras ocasiones, la ley de Dios, las disciplinas de Dios no son como una camisa de fuerza que se le pone a los presos, a los reos, para inhabilitarlo, para que ellos no puedan hacer lo que ellos quieren hacer. No se puede mirar la ley de Dios de esa manera, las disciplinas de Dios de esa manera. No puede haber, hermanos, orden en nuestra vida si no hay disciplina. Y Dios nos disciplina y nos enseña a obedecer a través de su santa ley. Entonces, la libertad plena siempre ha estado ligada al compromiso de obedecer la ley de Dios y ser disciplinados. Únicamente de ese modo podemos disfrutar la vida. No hay libertad sin compromiso. No hay libertad sin responsabilidad. Las leyes no son creadas para hacernos la vida difícil, sino para protegernos, para bendecirnos, para hacernos vivir una vida plena. Por eso tú y yo debemos gozarnos en la ley de Dios y decir como David: oh Señor, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Porque ella es nuestra protección, ella es nuestra bendición. ¿Cuántos hoy están debajo de los puentes por desobedecer la ley de Dios? ¿Cuántas personas hoy están separadas de su núcleo familiar precisamente por quebrantar la ley de Dios? Así que la ley no la mire como algo ajeno, como algo que está mal, sino como algo que es una bendición para ti, para mí y para la iglesia del Señor, que es una bendición para el mundo. Cuando el mundo deja la ley de Dios, deja de obedecer la ley de Dios, el mundo entra en un caos, como estamos viviendo hoy, en un caos, cambiándole el sentido a las palabras, diciendo que algo bueno es malo y que algo malo es bueno. Así estamos hoy, precisamente por el desviamiento de la ley de Dios. ¿Y cuántos hijos les toca vivir alejado de sus padres precisamente por quebrantar la ley de Dios? Y están siendo desamparados, siendo abusados precisamente porque no tienen padres. Pero cuántas personas también están sin trabajo y sin casa porque están entregados a los vicios, a la droga, a la prostitución. Así que tú y yo tenemos que decir gloria a Dios. Tú y yo tenemos que decir gracias, Señor, porque tú me has preservado por tu santa ley, me has enseñado. Soy más inteligente y más sabio de los que no te tienen, de los que no te conservan. Por eso tú y yo tenemos que estar agradecidos y tengamos presente que si Dios nos humilla, no es para destruirnos, es para que reconozcamos nuestro error, nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Como así dijo también el salmista en el Salmo 107. Si ustedes ven ahí el Salmo 107 en sus Biblias, el salmista está contando la historia de Israel. Cada vez que el pueblo de Dios se desviaba, el pueblo clamaba, Dios lo escuchaba y Dios lo perdonaba. Dios es un Dios perdonador. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Dice la Escritura en el Salmo 107, versículo 6, versículo 13 y versículo 28. Versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Versículo 28. Entonces en su angustia claman a Jehová y Él los libra de sus aflicciones. Vemos que a pesar de que el pueblo de Dios se desviaba, era un pueblo rebelde, era un pueblo contumaz, era un pueblo que se rebelaba contra Dios. Cuando este pueblo se humillaba en la presencia de Dios, Dios los perdonaba. Por eso dice la Escritura: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, porque Dios es fiel a su palabra. Así que Dios quiere bendecirnos a través del compromiso.
Y un compromiso, en cuarto lugar, es un contrato que trae consigo penalidades por el incumplimiento. Trae penalidades por el incumplimiento. Se pierden los beneficios. Por ejemplo, cuando usted va al trabajo, le entregan un formulario que dice todas sus responsabilidades, cuáles son sus tareas de oficio. Y usted empieza a leer: esta es mi responsabilidad, este es mi deber, tengo que estar aquí temprano. Pero también se encuentra con una lista de beneficios si usted cumple con todos esos parámetros. Así que mientras usted cumple con todos esos parámetros, usted está disfrutando de seguridad, de bendición, está llevando dinero a la casa, está llevando también donaciones que vienen por el cumplimiento, bonos que vienen por el cumplimiento. Así que usted está disfrutando del compromiso que usted ha hecho con una compañía. Pero a partir del momento en que usted empieza a llegar tarde al trabajo, a partir del momento en que usted empieza a hacer los trabajos a regañadientes, protestando por todo lo que usted ve con ese grado de inconformidad, alguien le dice al supervisor: pero fulano ya no está como antes. Él era disciplinado, él era cumplidor, él era una persona eficiente, pero ahora parece que su vida ha estado dando un vuelco hacia atrás. Entonces el supervisor llama al empleado y le dice: ven acá, ¿qué es lo que está pasando contigo? No, es que tengo problemas, que tengo situaciones en mi casa, en mi hogar, en mi familia, me siento mal, estoy enojado, Bueno, el supervisor empáticamente hace una observación de tu caso y te deja pasar esa. Pero a medida en que tú vas empeorando, usted se va metiendo en problemas, o yo me estoy metiendo en problemas con el supervisor, de tal manera que el supervisor me vuelve a llamar, a contar, y me dice: ¿qué pasa? Bueno, si vas a estar teniendo esos problemas, mira, tengo que decirte algo. Tú no puedes seguir en este trabajo porque este trabajo requiere de tu excelencia y requiere de tu compromiso. Entonces, si la persona no recapacita, pierde el trabajo, pero pierde también los beneficios. Por eso, en cuarto lugar, un compromiso es un contrato que trae consigo penalidades por el incumplimiento. Vayamos a Josué, capítulo 24, versículo 16. Entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. El pueblo estaba consciente de que si dejaba a Dios, perdería las bendiciones de Dios, perdería los beneficios. Cuando uno se separa de Dios, no es que Dios se separa de uno, sino que uno se separa de Dios y pierde sus beneficios. Empiezan los problemas, empiezan las aflicciones, empiezan las enfermedades, los dolores de cabeza. Nuestra vida se torna un infierno porque no hay bendición allí. Pero esto es una alarma para nosotros para decir: mi vida está así, de esta manera, por las decisiones que yo he hecho. He ido en contra de la voluntad de Dios, pero mira, me voy a humillar en la presencia del Señor para que Dios me perdone. Y dice la Escritura que un corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová. Así que si tú te humillas y reconoces tu pecado, que te has alejado de Dios, puedes restablecer la relación con Dios y también restablecer los beneficios de Dios. Se sufren las consecuencias por la infracción. Dice Josué 24 del 20 al 28: si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice la Escritura? Si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, Él se volverá contra vosotros, os hará el mal y os destruirá.
después que os ha hecho tanto bien. Aquí Josué le está diciendo al pueblo, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Si tú te has casado con Él y le estás siendo infiel con dioses ajenos, Dios se va a irar contra ti. Es como si una persona casada le es infiel a su cónyuge, el otro se va a poner airado y celoso contra él. De tal manera que le va a cerrar las puertas, se va a acabar la relación si no hay un pacto de cumplimiento. Y eso es lo que está diciendo aquí Josué. Él se volverá contra vosotros como se vuelve contra ti alguien cuando tú le has faltado. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Jehová respondió al pueblo. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos que contra vosotros mismos. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirlo. Testigos somos, respondieron ellos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. El pueblo pactó y dijo, serviremos a Jehová. Pero la misma historia nos cuenta que este pueblo, cuando murió Josué, se separó de Dios y empezó a sufrir las consecuencias de su alejamiento de Dios. Y se cumplió la palabra de Jehová contra ellos. Y esto nos dice que Dios es fiel en darnos las bendiciones suyas, pero Dios también es fiel en darnos lo que merecemos cuando nos rebelamos contra Él. Y cuando nos rebelamos contra Dios, perdemos la paz. Aquella paz que disfrutábamos, aquella paz que teníamos, se acabó. Ahora empieza un espíritu de ansiedad que nos va a turbar constantemente. Y eso nos va a llevar a tener problemas con este, con aquel, porque estamos insatisfechos con nosotros mismos. Vivimos una vida estresada porque hemos perdido la paz. Pero perdemos también la protección de Dios. Porque cuando nosotros queremos hacer lo que a Dios desagrada, Dios nos entrega a nuestras propias concupiscencias. Y ahí en que empezamos a sufrir por causa de nuestros malos deseos. Y perdemos la bendición y protección de Dios. Pero perdemos también la amistad con Dios. Somos como cisternas rotas. Una cisterna rota no puede retener el agua, ¿verdad? Un cristiano es comparado. Un cristiano cuando se aparta o se separa de Dios es comparado con una cisterna rota que no puede conservar la bendición de Dios. Por ahí, por esas aberturas se le va la bendición de Dios. Y por esas mismas aberturas entra Satanás para destruir sus vidas. No pierdas la bendición que ahora disfrutas en el Señor. Porque la vida separada de Dios es una desgracia. Vale la pena entonces comprometerse con aquel que nunca nos va a fallar, que nunca nos va a engañar, con aquel que siempre va a estar con nosotros en toda circunstancia, porque lo dijo así Jesucristo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Dios no nos va a hacer como le hizo la zorra al chivo. Hay otra fábula que quiero contarles o leerles. Una fábula de Esopo. Cuenta Esopo que una zorra cayó en un profundo pozo. Viéndose obligada a quedar dentro por no poder alcanzar el borde, llegó más tarde al mismo pozo un chivo sediento. Y viendo a la zorra le preguntó si el agua era buena. Ella, ocultando su verdadero problema, se deshizo en elogios para el agua, afirmando que era excelente, e invitó al chivo a descender y probarla donde ella estaba. Sin pensárselo, saltó el chivo al pozo y después de saciar su sed, le preguntó a la zorra cómo harían para salir de allí. Dijo la zorra entonces, hay un modo que sin duda
es nuestra mutua salvación. Apoya tus patas delanteras contra la pared y alza bien arriba tus cuernos. Luego yo subiré por tu cuello y una vez afuera tiraré de ti y te alzaré. El chivo creyó y así lo hizo de buen grado y diligencia. Y la zorra, trepando hábilmente por la espalda y los cuernos de su compañero, alcanzó salir del pozo, alejándose de la orilla al instante, sin cumplir lo prometido. Cuando el chivo le reclamó la violación de su convenio, se volvió la zorra y le dijo: oye, socio, si tuvieras tanta inteligencia como pelos en tu barba, no hubieras bajado sin pensar antes cómo salir después. Antes de comprometerte en algo, piensa primero si podrías salir de aquello sin tomar en cuenta lo que te ofrezcan tus vecinos. ¿Qué nos dice esta leyenda, esta fábula? Comprometerse con Dios es valioso porque Él no te va a engañar. Pero comprometerte con un hombre, una mujer que quiere tener relación íntima contigo, que solamente lo que le interesa es tu cuerpo y no le interesa tu hogar, tu familia y los planes futuros, lo que quiere es satisfacer su ansiedad o su deseo. Ese compromiso es engañoso. Pero el compromiso con Dios es distinto, porque Dios es fiel. Cualquier compromiso que se haga corre el peligro de ser violado por lo engañoso que es el corazón humano, porque el hombre, cuando vive en pecado, actúa como esa zorra, ofrece mucho, pero cumple poco. Pero Dios promete y cumple. Sirviendo a Dios tendremos bendición. El Salmo 103, del 1 al 13, corrobora lo que estoy diciendo. Dice el salmista: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Vale entonces, hermano querido, amigo querido, vale la pena relacionarse con un Dios así, que está dispuesto y nos atiende y nos trata como hijos. Vale la pena servir a ese Dios. Dios no ha enviado a su propio Hijo para destruir nuestras vidas, sino para salvar nuestras vidas. Dios nos ha enviado a su Hijo para cumplir en nosotros sus promesas, porque Dios es fiel. La promesa de salvación la encontramos en Cristo Jesús. Pero Dios no quiere ser un plato de segunda mesa. Dios quiere que tú y yo le demos a Él el primer lugar y nos comprometamos con Él. Como se compromete un alumno con un maestro. El alumno promete estar temprano a cada clase, promete estudiar, promete aprender, promete guiarse por ese maestro. Y el Padre de las luces ha enviado a su Hijo, que es nuestro maestro, y nosotros debemos ser sus discípulos.
Un discípulo es un alumno, un aprendiz, alguien que se adhiere a las enseñanzas de otra persona y toma la costumbre de ese maestro. En los tiempos antiguos, los alumnos andaban constantemente con sus maestros. Y cuando Jesús andaba con sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo primero que dice es: niéguese a sí mismo. La negación propia es indispensable para tener un buen cumplimiento con nuestro maestro, para ser un buen discípulo. Porque el discípulo no quiere ser como él es, él quiere ser como es su maestro. Él se niega a ser como es porque él quiere imitar a su maestro. Eso significa que aquella persona que se convierte en un discípulo de Jesucristo quiere destruir su propio orgullo personal, quiere destruir su propia vanagloria, quiere destruir su propio yo para que habite Cristo en lugar de su yo. Eso significa negarse a sí mismo. Queremos que Cristo esté en nosotros y sea el que actúe en nosotros. Por eso decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo: ya mi yo ha sido destruido porque quien mora en mí es Jesucristo. Y por esa razón la negación es importante, pero también tomar la cruz de Cristo. Esto significa estar comprometido con Cristo a tal modo que aunque otros no se comprometan, aunque otros se burlen de nosotros, aunque otros nos persigan, aunque otros hablen mal de nosotros porque somos cristianos, nos mantenemos firmes llevando con dignidad la cruz de Cristo, no negando que somos hijos de Dios, no negando que somos cristianos en medio de una sociedad incrédula. Eso significa llevar la cruz de Cristo. Cuando tú y yo nos sentimos despreciados, burlados, vituperados por causa de Cristo y seguimos siendo cristianos, estamos tomando nuestra cruz y llevándola con gozo. En algunos lugares, algunos son maltratados por ser cristianos, otros son matados por ser cristianos. Yo recuerdo en el país donde yo vengo, al principio del triunfo de la revolución, los cristianos se convirtieron en el opio de los pueblos. Éramos el desecho de los pueblos, ignorados por el mismo gobierno y confrontados por el mismo gobierno. No había un lugar, una estación donde nos paráramos a predicar que no fuésemos vituperados. Algunos misioneros nuestros fueron abofeteados, escupidos. Algunos sufrieron porque hasta huevos le tiraban y agua sucia. Pero cuando llegó el tiempo de que se dieron cuenta, reconocieron su error y llamaron a los cristianos para decirles si había alguna manera o algún modo de ayudarles a ellos en el gobierno para que la delincuencia no se siguiera aumentando. Primero fueron despreciados, pero después acogidos por el testimonio. Pero esos cristianos sufrieron llevando la cruz de Cristo en alto. Mi padre también sufrió hasta prisiones por causa del evangelio. Así que provenimos de una familia que en verdad se mantuvo cantando y alabando cuando era delito ser cristiano, cuando las iglesias estaban vacías, cuando tú invitabas a personas a la iglesia y no querían venir porque eso era comprometerse de tal modo que sus vidas podían ser perjudicadas. Las iglesias no estaban llenas sino de hombres y mujeres valientes que fueron capaces de sufrir lo que tenían que sufrir por causa del evangelio de Cristo, pero nunca negaron su fe. Yo recuerdo a mi mismo padre
sufrir tantos vejámenes y mantenerse firme hasta el final, y murió en la fe. Se dice la historia de George McLaurin, el primer hombre negro admitido en la Universidad de Oklahoma en 1948. Se vio obligado a sentarse en una esquina lejos de sus compañeros blancos, pero su nombre permanece en la lista de honor como uno de los 3 mejores estudiantes de la universidad. Estas son sus palabras. Algunos colegas me miraban como si fuera un animal. Nadie me dirigía una sola palabra. Para los profesores yo ni siquiera existía. Rara vez contestaban a mis preguntas, pero me dediqué tanto que después mis compañeros empezaron a buscarme para que les explicara y los profesores empezaron a tenerme en cuenta. Dejé de ser invisible para ellos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque este hombre mantuvo el compromiso de estudiar y ser mejor. Mi hermano, aunque tú estés sufriendo ahora, mantén el compromiso de ser un verdadero cristiano. Y aunque tú sufras, tu testimonio será para atraer a otros a la fe. Por eso en tercer lugar dice el Señor, sígueme. Toma tu cruz, pero sígueme. Dice el Señor, porque ejemplo os he dado, en Juan 13:15, os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Debemos perdonar como Cristo perdonó. Debemos amar como Cristo amó. Debemos ser fieles y amorosos con todo el mundo como Cristo lo fue. Ahora, ¿por qué las personas hoy en día no se comprometen con Cristo? Porque no tienen todavía una fe genuina en Cristo. No creen que viviendo del modo que Cristo nos enseña en su palabra, ellos pueden conocer lo que es la verdadera vida. No tienen fe. Pero en segundo lugar, tienen miedo de comprometerse y no cumplir. En lugar de mirar a Jesús, se miran a sí mismos. En lugar de mirar la gloria de Dios, están mirando sus defectos y no descansan en la gloria de Dios. Y por esa razón, al mirarse ellos mismos, dicen, ¿qué va? Yo soy incapaz de cumplir, yo no puedo seguir el camino de Jesús. Pero míralo a Él y en Él encontrarás lo que tú necesitas para seguirlo a Él. En tercer lugar, las personas no quieren comprometerse porque no quieren pagar el precio de seguir a Cristo. La salvación, hermanos, es dada por gracia, no se puede comprar con obras de justicia. Pero la vida cristiana tiene un alto costo. Y el costo alto tiene que ver con negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Es negarnos al pecado, es negarnos a la maldad, a la suciedad, al engaño, a la hipocresía, a la mentira. Es negarnos a la fornicación, es negarnos al adulterio, es negarnos a la lujuria. Tiene un alto costo y por esa razón la gente no quiere comprometerse con Cristo porque quieren seguir viviendo en sus pecados. Dice Spurgeon, no existe separación del pecado y del infierno más que por la fe y la conversión verdadera. Si quieres quedarte con el pecado, tienes que llevarte también con el infierno. Porque el evangelio que nosotros predicamos dice que el que no es con Cristo, contra Él es. Que el que no recoge con Cristo desparrama. No nos podemos quedar en la cerca. O somos de Él o somos enemigos de Él. Es el evangelio que Cristo nos predicó. Entonces la vida cristiana es perder la vida presente para ganar la otra vida. Y la vida mundana es ganar la vida presente para perder la otra vida en el infierno. Dice Cristo en Lucas 9:24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Qué paradójico que tengamos que perder algo tan precioso como esta vida presente para ganar la otra.
Lo que Cristo está diciendo aquí es que tú y yo debemos estar dispuestos a perder la vida de pecado, la vida licenciosa, la vida holgada, la vida de maldad y de lujuria si queremos tener la vida eterna. Pero si queremos preservar esta vida llena de lujuria, llena de maldad, suciedad y de engaño, porque nos sentimos cómodos en el pecado, dice Cristo que perderemos la vida eterna y estaremos en el infierno por toda una eternidad. Todo aquel que quiera salvar su vida presente en sus delitos y pecados, por no quererse comprometer con Cristo, perderá el derecho a la otra vida, a la vida eterna. Entonces, si quieres salvarte, tienes que perder la vida presente. Tienes que negarte a ti mismo. Y eso significa negarte todos los deseos o negar todos los deseos malos que se oponen a la voluntad de Dios. Dice Mateo 16, del 26 al 27. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mi hermano, la mala noticia para todo aquel que quiere seguir en el pecado es que un día se va a encontrar con Cristo Jesús. Y esta persona no va a tener una excusa válida para decirle por qué no se acercó a Jesucristo. Y el Señor le dirá: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? El Señor le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que lo habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más en esta vida y heredará la vida eterna. Así que no solo el pecado y la maldad, sino también cualquiera que haya dejado casa, fortuna, lo que haya dejado por Cristo, tendrá 100 veces más en esta vida y en la vida venidera, la vida eterna. Pero aún así, si la gente, escuchando las promesas de Dios, rehúsan vivir la vida cristiana porque aman sus pecados, aman sus comodidades materiales y carnales y no quieren pagar el precio de abandonar la vida, esa vida que se interpone entre Dios y ellos, esas personas no podrán conservar la vida que Dios tiene para nosotros. Por eso es que no se comprometen con Dios ni con la iglesia, porque no quieren pagar el precio de lo que conlleva ser un cristiano, seguir a Cristo. Entonces vale la pena sufrir lo que tengamos que sufrir, dejar lo que tengamos que dejar, por tal de recibir la vida que Dios promete en Cristo Jesús, la vida eterna. Así que vale la pena, hermano, comprometerse. Dice la Escritura en Juan 3, del 16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. El compromiso no es opcional, tenemos que comprometernos con Cristo. Ese compromiso se podrá notar en la relación conyugal. Ese compromiso se podrá notar en las relaciones de hermano a hermano, de amigo a amigo, de compañero a compañero. Ese compromiso se va a notar en nuestras relaciones interpersonales, porque todo aquel que se compromete con Dios en servirle, también se compromete en amar a su prójimo como a sí mismo, y él está comprometido en servir a los demás. Y qué bello es que nosotros entendamos que cuando como hermanos compartimos los alimentos, cuando nos servimos los unos a los otros, cuando nos amamos unos a otros, estamos diciendo que somos personas de compromiso. Somos personas comprometidas y estamos diciendo que nosotros nos hemos comprometido a servir al verdadero Dios, amándonos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros.
Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, cuando no tenemos compromiso no podemos alcanzar nada bueno. Aquí ustedes saben, en Los Ángeles están las personas que no han querido comprometerse. Están debajo de los puentes, están en lugares inhóspitos, sufriendo, personas sin casa, porque son personas que le han huido al compromiso. Le huyes al compromiso y no tienes nada. Pero qué dicha la que el Señor nos da de conocer y saber que si nos comprometemos con Él, todo nos irá bien. Él nos bendecirá, Él nos ayudará y Él nos dará todas las cosas que nosotros necesitamos. Así que seamos hombres y mujeres de compromiso. Que Dios les bendiga.